Vamos a factorizar 8x a la sexta menos 7x al cubo menos 1. Nuevamente vamos a ver una combinación de varios casos de factorización. Para este ejercicio podemos ver que es un trinomio. Entonces hay diferentes trinomios para ver los casos de factorización. Trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Vamos a descartar los dos primeros, ya que el primer término tiene coeficiente diferente de 1 y además el 8 no tiene raíz cuadrada perfecta. Por lo tanto, el trinomio que se adecua es al de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y para factorizar este tipo de trinomios es aconsejable utilizar el método ASPA, ¿ya? Que consiste en descomponer el primer y tercer término en dos factores cada uno, de manera que encontremos el producto cruzado, la suma nos dé el segundo término. Vamos a hacer eso y vamos a reescribir nuestra expresión de la siguiente forma para tener el x al cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener x al cubo, ya, que es lo mismo que escribir de esta manera, ya, multiplicación de exponentes, 3 por 2 es 6, menos 7x al cubo menos 1, ¿no? Entonces aquí vemos que podemos tener el x al cuadrado, el x está representado por x al cubo. Entonces lo que vamos a hacer acá es descomponer el 8, ya, y la descomposición para el método ASPA sería 8 por 1, ya, x al cubo por x al cubo. Sabemos que 8x al cubo por x al cubo nos va a dar 8x a la sexta. Y vamos a descomponer el 1 por 1, que no hay otros factores para la descomposición. Recordemos que en el método ASPA, para escoger los signos de los factores de C, tenemos que analizar este tercer término que es negativo. Y cuando C es negativo, nos indica que uno de los dos que van a tener signos opuestos, uno positivo y el otro negativo. ¿Cómo escogemos eso? Realizamos la multiplicación cruzada y el valor que nos dé de mayor término debe llevar el signo del segundo término. 8 por 1, 8, 1 por 1, 1. Entonces nos damos cuenta que esta diagonal es de mayor valor, por lo tanto, este de acá deberá llevar el signo negativo. Entonces nosotros realizamos la multiplicación cruzada y tenemos que 8x al cubo por menos 1 nos va a dar menos 8x al cubo. Nuevamente realizamos la multiplicación cruzada de 1x al cubo por 1 y vamos a obtener x al cubo. Realizamos la suma de menos 8x al cubo más x al cubo y tenemos menos 7x al cubo, que es el segundo término. Eso quiere decir que nuestro esquema, nuestra descomposición en estos factores es correcta, por lo que nosotros debemos escribir los factores de la siguiente forma, es decir, horizontal, teniendo entonces 8x al cubo más 1 multiplicado por x al cubo menos 1. Entonces acá hemos utilizado el método ASPA. Vemos estos dos factores que aún se pueden descomponer. Acá tenemos una diferencia de cubos y acá tenemos una suma de cubos. Esto se puede escribir o reescribir de esta forma: 2x elevado al cubo más 1 al cubo, y entonces es acá donde se ve la suma de cubos. Lo mismo acá, el x al cubo menos 1 al cubo, y tenemos la diferencia de cubos. Entonces son factores que todavía podemos descomponer. Para la suma de cubos, recordemos, estas son las raíces, 2x y 1 serán iguales al primer factor donde se escriben las raíces, guiándonos con este signo positivo, ¿ya? El segundo paréntesis será el primero elevado al cuadrado menos el primero por el segundo, 2x por 1, más
el segundo elevado al cuadrado. Para la diferencia de cubos, ya el primer factor será las raíces cúbicas x menos 1. Y para el segundo factor tendremos el primero elevado al cuadrado, que es x al cuadrado, y los signos acá de este segundo paréntesis van a ser positivos. X por 1 es x más 1 al cuadrado, 1. Entonces lo que vamos a hacer acá simplemente es ordenar y acomodar nuestra expresión y vamos a tener 2x más 1 multiplicado por 2x al cuadrado es 4x al cuadrado, 2x por 1 es 2x menos 2x más 1 al cuadrado, que es 1, multiplicado por x menos 1 y multiplicado por x cuadrado más x menos 1. Entonces, si nosotros observamos, acá son expresiones que ya no se pueden descomponer, son factores primos, por lo tanto, esta es la solución del ejercicio de la factorización, indicando que acá hemos utilizado suma de cubos, suma y diferencia de cubos, ambos casos de factorización para poder encontrar nuestra expresión con factores primos.